hasta los cielos, consuela al abatido, liberta al oprimido, dando esperanza y restaurando vidas. Que les bendiga. Vamos a compartir el día de hoy un tema acerca de mente de calidad. Sé que todos tenemos problemas con eso porque el problema más grande que Dios tiene es cambiar nuestra forma de pensar. Por eso la palabra de Dios dice de que renovemos cada día nuestro pensamiento, como nosotros pensamos, y los psicólogos dicen de que nuestro pensamiento también funciona de acuerdo con nuestra mentalidad. Nuestros recuerdos, lo que nosotros tenemos, funcionan conforme a nuestra mentalidad, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, y ahí es donde es un desafío grande, pero vamos aquí a ver cuáles son las características que una persona debe de tener como el que tiene la mente de Cristo, lo que Dios quiere implementar en nosotros para tener esa mente brillante, ¿verdad? Y poder funcionar de acuerdo a la palabra de Dios. Y para eso también hemos invitado el día de hoy aquí al pastor y doctor Hugo Ruiz, que está con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y lo primero que queremos tocar es que la persona debe tener, el que tiene la mente de Cristo debe tener una mentalidad de bendecido, ¿verdad? Muchos piensan, te compraste un carro, qué bendición, ¿verdad? O le dice que compraste una casa, qué bendición. Te salieron los papeles, qué bendición. Pero realmente la palabra de Dios en Deuteronomio 28 nos dice de que nosotros somos bendecidos por parte de Dios, y dice, benditos en tu entrada, bendito en tu salida, bendito todos los días de nuestra vida. Y la bendición no son las cosas, la bendición somos nosotros los que estamos bendecidos. Y para eso quiero que nosotros podamos entender eso, porque un ejemplo que le voy a dar es la lagartija. La lagartija es un animal que dicen que si le quitan la cola, le vuelven a hacer otra cola, ¿verdad? Pero a la cola ya no le nace otra lagartija. Exacto. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros somos cabeza y no cola. Somos la cabeza, y por eso, si nosotros nos hace falta salud, ¿qué es lo que pasa? No viene más salud, porque la bendición está en nosotros. Si a nosotros perdemos un carro, pues tarde o temprano vamos a comprar un carro mejor, porque la bendición está en nosotros. O sea, que cuando yo llego a un trabajo, el trabajo es bendecido porque yo tengo la bendición sobre mi vida. Cuando yo llego a mi casa es bendecida, porque yo estoy bendecido, y eso que es lo que queremos que entendamos el día de hoy. Y me gustaría que tocáramos acerca de cómo tan difícil fue poder cambiar la mentalidad en el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de la esclavitud, ¿verdad? Y lo llevó al desierto. Miren la mentalidad que esta gente tenía. Pensaba de una manera errónea, y Dios quiso cambiarles esa mentalidad, llevarlos a una mejor vida, ¿verdad? Pero ellos regresaban a los recuerdos del pasado, porque eso es lo que dicen los que estudian la mente. Dicen que la mente selecciona todos los recuerdos de acuerdo a nuestra mentalidad. Entonces, si yo soy una persona, digamos, que tengo una mentalidad de abandono, ¿qué es lo que va a pasar? Todos mis recuerdos van a ser cuando me abandonó mi papá, cuando me abandonó mi mamá, cuando me abandonó mi novio o la novia, o cuando le abandonó el esposo. Entonces, esos son los recuerdos que va a guardar, ¿verdad? Pero si esa mentalidad es transformada por Dios, esos recuerdos ya no van a estar ahí, sino que va a tener una mentalidad de victorioso, de decir, yo soy bendecida. Y no, si me dejó el fulanito, la sultanita, no importa, Dios tiene algo mejor para mí. Y no, esa es la mentalidad de una persona que tiene la mente de Cristo. Entonces, que quiero que nos ayude aquí con... Bueno, veamos esta situación, lo que está hablando nuestra hermana Jenny, es tremendamente interesante, porque vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, nosotros nos damos cuenta de que había un problema bien grande con la mentalidad con la que ellos comenzaron a vivir y a desarrollarse. Y es que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, de toda esa cantidad de años del Antiguo Testamento, Dios estuvo en el asunto de quererle cambiar la forma de pensar al pueblo de Israel, y fueron incapaces, ¿verdad?
Deuteronomio en sus primeros capítulos menciona que Dios les da esta palabra a través de Moisés, que les dice que los trajo por el desierto para probarlos, para ver qué había en su corazón. Acordémonos que literalmente nosotros en el corazón no guardamos nada, sino que es figurativo de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar. Porque si al abrir un corazón, médicamente no se encuentra nada en ese corazón. Cuando la Biblia habla de ver lo que hay en nuestro corazón, es la forma de ver las cosas, de percibir las cosas, nuestra mentalidad que nosotros tenemos. Entonces Dios estaba llevándolos hacia poseer una bendición, ¿verdad? Pero para poseer esa bendición, para poseer esa tierra prometida, Dios tenía que establecer en ellos una forma de vida para que ellos pudieran disfrutar esa bendición. Una forma de ver y de percibir las cosas para que ellos pudieran disfrutar esa bendición. Porque puedes tener muchas bendiciones y no estarlas disfrutando en este momento, que es lo que usted estaba mencionando, ¿verdad? Entonces, a Dios no le servía de nada meterlos inmediatamente a la tierra prometida si siempre iban a estar murmurando, aún teniendo todas las bendiciones que tuvieran, aún estando rodeados de cuanta bendición Dios tuviera destinado para ellos, ellos iban a estar infelices. Entonces Dios estuvo en el proceso de, a través de 40 años, transformarlos, cambiar su forma de pensar para que pudieran disfrutar la bendición hacia donde los estaba introduciendo. Pero miserablemente vemos, tristemente vemos, que pasaron 40 años y prefirieron morirse y no cambiar la forma de pensar y la mentalidad con la que habían salido de Egipto. No cambiaron los deseos antiguos que tenían de desear las cebollas, de desear las carnes, de desear las cosas que supuestamente vivían ellos en Egipto, que yo no lo creo, ¿verdad? Que esa es muchas veces una de las armas de Satanás, porque siendo un esclavo no creo que tuvieran derecho a comer carnes y a tener banquetes allá en Egipto, ¿verdad? Eran esclavos y estaban trabajando en esclavitud. Entonces, y vemos nosotros que fue el proceso de Dios con Israel todo el Antiguo Testamento y no lo logró hacer. Entonces manda a Cristo Jesús y el primer mensaje de Cristo Jesús es arrepiéntanse. La palabra griega metanoeo. Metanoeo es el cambio de la mentalidad, el cambio de la forma de pensar. Es decir, y en Romanos capítulo 12 nos dice que Dios está en el proceso de cambiar las vidas, de transformar las vidas, de darle una metamorfosis a las vidas, ¿verdad? Un cambio que se vea. Pero como lo vimos en los programas anteriores, los cambios que se ven, mucha gente se preocupa por afuera, pero tienen que preocuparse más porque los cambios sean de adentro, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Entonces, no puede existir una metamorfosis, es decir, un cambio externo. Nunca existirá un cambio externo duradero si no existe un cambio interno, un cambio en la mentalidad, un cambio en la forma de pensar, en la forma de percibir. ¿Qué es lo que quiere decir metanoeo? Metanoeo quiere decir cambien su forma. Jesús estaba diciendo, arrepiéntanse. Es decir, ¿saben qué? Ustedes han estado por mucho tiempo pensando de esta manera. Ustedes piensan que yo vengo a establecer un reino terrenal. Yo no vengo a establecer un reino terrenal. Esa es la forma que ustedes piensan y por eso están así como están. Entonces, yo vengo a establecerles algo diferente. Entonces, vengo a darles algo diferente para que puedan percibir algo diferente. Si no, van a seguir en lo mismo. Es decir, vengo a ustedes y ustedes acaban de pasar 400 años de silencio, que no ha pasado nada entre medio de los dos testamentos. No ha habido ninguna palabra profética por la forma de pensar en ustedes. Y más allá, cuando Jesús está dando las parábolas, dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, ustedes han forjado la mentalidad que tienen porque le han dado cabida a tantas cosas que ustedes oyen, a todo lo que la gente, a todo lo que sus maestros les enseñan, a todo lo que los fariseos, la religión les enseña. Pero yo les digo otra cosa. Es decir, vengo a cambiar la mentalidad, vengo a cambiar esa forma de pensar que ustedes tienen, porque si siguen así nunca van a obtener nada bueno, nunca van a pasar de lo mismo, nunca van a disfrutar lo que tienen, nunca va a ser una vida bendecida la que ustedes van a disfrutar, sino que van a estar en lo mismo, una vida monótona, una vida vacía, una vida de tristeza, una vida de religión. Porque la vida de religión es que aunque estemos ocupados en muchas cosas, aunque estemos ocupados en la iglesia, no disfrutamos lo que estamos haciendo en la iglesia. Y hay muchas personas así, están ocupadas en la iglesia, están llenas de actividades, están llenas de cosas en la iglesia y que van todos los días a la iglesia, incluso hay iglesias que van todos los días a los servicios, pero siguen sintiéndose miserables, siguen sintiéndose vacíos, siguen sin disfrutar la vida. ¿Por qué será? Porque no han cambiado esa forma de pensar. Y dice que entre más tenemos un pensamiento en nuestra mente, más nos enamoramos de eso. O sea, que entre más años lo tenemos, pensamos que es verdad. O sea, lo contemplamos, nos enamoramos y decimos, bueno,
así me enseñó mi papá, mi mamá, así lo escuché yo, como decía Sí, sí. el Jesucristo, ¿verdad? Escuchaste, oíste decir que así era, pero realmente no es así. En la realidad, Dios no nos quiere a nosotros que estemos viviendo en un tiempo de zozobras, de que, como decía usted, puede estar una persona muy activa en una iglesia, muy activa sirviéndole a Dios en un ministerio y todo, pero en la realidad se siente frustrado, se siente cargado, necesita realmente una mentalidad diferente, disfrutarlo y descansar en Dios. Exacto. O sea, también sucede esta situación. En el caso de que una persona comienza a decir, bueno, generalmente en esos tiempos es muy común el caso de la piensa positivo, Sí. pero ya vimos nosotros que no basta con solo pensar positivo, sino con llevar los pensamientos correctos, Sí. ¿verdad? Hacia nuestra mente, porque nuestra mentalidad se forma a base de un contenido de pensamientos que nosotros le metemos a nuestro cerebro, a nuestra mente, Ok. ¿verdad? Ah. Así se establece una mentalidad. ¿Cuáles son los pensamientos que tú estás llevando a tu mente, que es la parte anatómica de nuestro cuerpo, nuestra mente, y nuestra mente establece un patrón, ¿verdad?, de pensamiento, un patrón de vida, que eso es la mentalidad, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros estamos, por eso Jesús dijo, oyeron que fue dicho, Sí, es decir, sí. que estás oyendo, ¿verdad? ¿A qué le estás prestando atención? ¿Qué estás metiendo en tu cabecita? ¿Qué Sí. pensamientos estás llevando a tu mente? ¿Verdad? Por la palabra nos dice también nosotros que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, pensamientos a nuestra mente vienen miles en el día. Hay estudios psiquiátricos que dicen que más de 60,000 pensamientos en cada mente en un día. Es decir, estamos pasando pensamientos en nuestra mente a cantidades. Entonces, pero, ¿cuáles se van a quedar? O cuáles se van a establecer. Y acuérdense que los seres humanos funcionamos por repetición, Sí. ¿verdad? Sí. Funcionamos por repetición. Lo que usted estaba diciendo, lo que repetimos, ¿verdad? Se vuelve un patrón. Entonces, por eso la Biblia dice que derribando fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Todo aquello que ya se estableció. ¿Verdad? ¿Cómo se estableció? De tanto oírlo, Sí, sí, ¿verdad? sí. De tanto introducirlo a nuestra mente, se estableció una fortaleza, una mentalidad ahí, ¿verdad? Que para poderla cambiar, se necesita algo sobrenatural, Sí. ¿verdad? Y eso fue lo que usó Goliat, la repetición. Por eso dice Exacto. que por 40 días Exacto. les decía, hasta que llegó el pueblo a creer que era cierto, que no había nadie más grande que podía derrotarlo, ¿verdad? Exacto, exacto. Pero David tenía una mentalidad diferente. Exacto. Él tenía una mentalidad de victorioso. Él dijo, yo puedo. Entonces, pero vea usted, ¿cuándo disfrutaron de la bendición el pueblo? ¿Cuándo experimentó la bendición de la victoria el pueblo? Cuando hubo uno que fue capaz de tener esa mentalidad diferente. Sí. Porque si todos hubieran seguido, aún el mismo rey estaba con la mentalidad de derrota. Entonces, ¿cómo iban a vivir todos en derrota? Entonces hay muchas personas viviendo así, ¿verdad? Hay muchas personas de que están ahí siempre con esa mentalidad, están ahí siempre y quieren, y eso es lo más miserable que alguien puede esperar, seguir con la misma mentalidad y esperar algo diferente, Sí. ¿verdad? Es imposible. Es una imposibilidad. Entonces nadie va a cambiar si no empieza a introducirle a su mentecita algo diferente. No crea que si usted sigue viendo la novela que usted ve va a cambiar esa seguir mentalidad, ¿verdad? Entonces solo porque la novela ve que llega el tipo ahí con saco, con corbata, así le va a salir uno a usted, ¿verdad? No. Usted comience, ¿verdad?, a escudriñar la palabra de Dios, que esos son los pensamientos correctos, a meter los pensamientos correctos, porque alguien puede decir, bueno, Jeremías 29:11 dice que Dios tiene pensamientos y planes de bien para mi vida. Pero ¿cuáles son los pensamientos? O sea, ¿y cómo va a introducir los pensamientos? Tiene Tiene leer que la escudriñar la palabra, el pensamiento de Dios es la palabra de Dios. Ahí están todos los pensamientos de Dios, todas las promesas de Dios. Entonces, ¿a poco no cree usted que con solo que usted diga, bueno, ya acepté a Cristo Jesús, todos esos pensamientos, toda esa mentalidad se va a establecer? No, usted tiene una parte activa en ese proceso, es un proceso, ¿verdad? Así como llevó tiempo establecer una mentalidad de víctima, una mentalidad de culpabilidad, una mentalidad de derrota, llevó tiempo, no se estableció de un momento a otro, llevó tiempo. De la misma manera, va a ser un proceso en el que Dios lo va a llevar para establecer la mentalidad de un bendecido, la mentalidad de un victorioso, la mentalidad de un conquistador. Va a llevar tiempo, ¿verdad? Usted empieza como un soldado raso hasta llegar a un general. Así nos lleva Dios en ese proceso.
como cuando decía no se forma de la noche a la mañana, como cuando yo digo, ok, ya tengo la membresía del gimnasio, Ajá, ya tengo exacto. músculos, no. Exacto. Y lo tengo que empezar a practicar, hacer ejercicio cada día, tener Exacto. una disciplina. Exacto. Y leer la Biblia, ayunar, orar y hacer todo, congregarme para poder, ya que si hay personas que no les gusta leer o que dicen, ay no, pero leer la Biblia aburrido, no le entiende y todo, congréguese, vaya a la iglesia, ahí Dios le da la revelación al pastor. Y no ahora la tecnología es tan avanzada en YouTube, por todos lados puede escuchar la Biblia en audio, y no que no la tiene que estar leyendo, pero puede estarla escuchando, y eso está entrando en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida, entonces la vamos creyendo, la vamos creyendo, ¿verdad? Que sí es. Exacto, pero nadie puede decir, o sea, si yo escucho a alguien que dice, ¿sabe qué? Nadie me ama. Entonces a lo mejor yo digo, esta persona primero, no ha escuchado que hay un Dios que ama, ¿verdad? Y segundo, que no se lo ha creído, Sí. ¿verdad? Porque podemos encontrar incluso cristianos que se sienten no amados, Sí. ¿verdad? Porque Y entonces, escuchan a la gente que está alrededor de ellos que no los ama. porque si alguien le dice, no, que ya no te quiero, le dice el esposo, ya no te quiero, los hijos le dicen que no te quiere y no se sienten amados en su congregación. Pero si yo empiezo a escuchar la palabra y dice, Dios es amor, ¿verdad? Y Dios dice que me amó tanto que mandó a su hijo, entonces yo tengo que comenzar a creer eso. Y comienzo a repetirlo y a leerlo y a declararlo. Y dice, la Biblia dice que Dios es amor y que ama a sus hijos y yo soy su hijo, Sí. y que Dios me va a amar, no importa lo que los demás digan. Y viene el siguiente día y vienen palabras tal vez a él, pero él sigue, Dios me ama, yo creo esta palabra, yo la declaro sobre mi vida, que Dios me ama, que soy amado, no importa que nadie me ama, no importa que mi padre y mi madre me dejen, con todo Dios me va a recoger. Entonces comienza usted a creer esa palabra, comienza a establecerse la mentalidad de que usted es una persona amada. Así como se le estableció la mentalidad de que si le decían, no te quiero, no me sirves para nada, estás horrible. Entonces se fue estableciendo una mentalidad de una persona repudiada, ¿verdad? Sí. Pero así mismo tenemos que establecer esa mentalidad. Sí, y hay que recordar que de 12 personas, una nos odia, ¿verdad? Como decía, Jesucristo tenía que 12 discípulos. Sí. Uno lo traicionó, Exacto. el otro lo entregó. Sí. O sea, entonces tenemos que recordar que alrededor de nosotros también van a haber personas que quieren destruirnos, ¿verdad? Que quitar de nosotros esa convicción que hay, o hacernos sentir mal para ellos poder sentirse bien. Exacto. Entonces tenemos que alejarnos de esas personas. Entonces, Como dice el contacto cero, ¿verdad? Sí. No tener contacto O sea, con esas o sea, la personas. situación es que como si estamos viendo que la mentalidad se establece, ¿verdad? La mentalidad es alimentada. Alimentada. Fíjese esta palabra. La mentalidad es alimentada por cada pensamiento que estamos colocando en nuestras mentes, Sí. ¿verdad? Decimos que son más de 60,000 pensamientos en el día, pero si esos pensamientos se vuelven repetitivos, ¿verdad? Se va estableciendo esa mentalidad en nuestras Sí, mentes, sí. ¿verdad? Entonces, seamos repetitivos en las cosas que la palabra de positivo, Dios, sí. en las cosas buenas, seamos repetitivos, ¿verdad? Y bloqueemos las cosas malas, bloqueemos lo que no nos va a edificar. Por eso, cada pensamiento, entonces tenemos este proceso, están los pensamientos que están siendo llevados a nuestra mente y de nuestra mente se convierten en una mentalidad. Entonces pongámosle un filtro. Pongámosle un filtro a ese proceso, pongámosle un filtro. ¿Cuál va a ser el filtro? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Sí. Si ese pensamiento que yo estoy llevando a mi mente no pasa el filtro de lo que la palabra de Dios dice para mi vida, yo no tengo por qué guardarlo en mi mente para que se establezca una Sí, mentalidad. hay que desecharlo. ¿Verdad? Entonces, aquí está el filtro. Este es el filtro. Ok, aquella persona dijo, tú no sirves para nada. Y la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios dice que Dios puede usarme para grandes cosas y que Sí. tiene grandes planes para mi vida. No pasó el filtro, ese pensamiento es desechado. Ajá. Por eso todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Tiene que ser pasado por el filtro de la palabra. Y si ese filtro no es atravesado, pero ¿cómo alguien puede filtrar todo pensamiento a través de la palabra si no le escudriña? Sí. Obviamente todo el pensamiento que le llegue, todo el pensamiento va a pasar y se le va a establecer. Se va a establecer y ahí va a estar con esa mentalidad y nunca va a poder progresar. Y eso es uno de los grandes problemas de la iglesia moderna. La persona no está leyendo la palabra. Aún con tantas facilidades que hay para leer la palabra, con tantas posibilidades, con tanta revelación que hay en estos últimos tiempos de la palabra, la gente no está dedicando tiempo a leer la Biblia.
a leer la Sí. palabra de Dios. Leemos cualquier otra cosa. Exacto. Leemos la revista, leemos los paquines. Exacto. Leemos Puede las pasar noticias. 2 horas en el Facebook, Ajá. vea, con los amigos y buscando a los compañeros de la infancia, pero no es capaz de concentrarse en un versículo siquiera, Sí. con un versículo que leyéramos en el día y nos concentráramos y lo creyéramos y lo declaráramos sobre nuestra vida. Yo le aseguro que en un año han pasado tremendas cosas en nuestra vida, pero ese es nuestro problema. Y esa es la mentalidad que nuestro enemigo, Satanás, quiere que nosotros tengamos para mantenernos en depresión, con baja autoestima, con intentos de suicidio y Exacto. con todo eso. Entonces, lo que él quiere es destruir nuestras vidas. Exacto. Y ahí dijo algo usted bien importante también, que allí nos quiere mantener Satanás. Sí. ¿Y qué va a usar Satanás para que no llevemos a cabo ese proceso bien hecho? Porque eso tiene que ser un proceso bien planificado. Entonces, distraernos. Sí. Llenarnos de ocupaciones, ¿verdad? A lo mejor tal vez, por ejemplo, si a usted le gusta mucho el Facebook, hay muchas páginas de que le pueden servir en el Facebook que dan publicaciones cristianas y usted puede ahí, pero ¿sabe qué? Esas páginas a veces no resultará lo más agradable tal vez para usted. A lo mejor le aparezca alguna fotografía de alguna exnovia por ahí y ya lo distrajo Satanás, Sí, ¿verdad? sí. Tal vez tuvo ahí vean, a Panchita por ahí de novia cuando estaba, ¿verdad? Más joven, y de repente la halló ahí y ya se distrajo en eso, ¿verdad? O de repente tal vez la muchacha halló a Panchito por ahí, ya se fue a buscar a la página de Panchito y si hay otros amigos, perdió todas las 2 horas que pasó en el Facebook viendo a los amigos, visitando otras cosas y no la dedicó a las cosas de Dios. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Entonces, esto tiene que llevar ese proceso. Entonces, Jesús dijo, hagan esto, cambien esa forma de pensar, ¿verdad? Cambien esa forma de ver las cosas, están viendo las cosas, están percibiendo las cosas de otra manera y por eso les está yendo así como les está yendo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Es que tenemos que nosotros tomar una decisión. Yo pienso que ese es el primer Sí, paso. Exacto. Decir qué clase de vida que es la que quiero llevar, Ujú. ¿verdad? Sí. Y como decía usted, forjarme la meta y de no permitir y no los recuerdos del pasado, porque eso es otra cosa que afecta muchísimo. Los recuerdos del pasado y que lo que fue, algo que yo aprendí que me ayudó muchísimo a mí, es que el arca del pacto está todo lo que son la ley de los 10 mandamientos que Dios le dio a Abraham, a Moisés, perdón. Y está la vara de Aarón y también el pan de la proposición, ¿verdad? Son 3 cosas que son el recuerdo de aquellas donde el pueblo de Israel falló. Y Dios las tiene ahí. Pero dice que está cubierto, que el arca del pacto está cubierto por medio de la misericordia de Dios y la gracia de Dios, lo que representa, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere destapar eso, quitar la misericordia y la gracia de Dios y querer traer en lo que es el pasado al presente, entonces uno le está diciendo, ¿sabes qué? No me importa lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, tu palabra dice que ahí llevaste que todos mis pecados fueron borrados y ya no te voy a acordar más. Pero uno viene y los quiere sacar y los quiere recordar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el enemigo trae eso y dice, ok, esta es la mentalidad que tú debes de tener. Sí. Eso es lo que tú debes de pensar, ¿no? Sí, Que nunca vas a poder tener un buen matrimonio, nunca vas a poder tener una buena casa, nunca vas a poder lograr tener una carrera o llegar a ser alguien, ¿verdad? Entonces, el enemigo nos quiere mantener ahí, esclavos y esclavos. Pero ahí es donde uno tiene que ser sabio y poder decir, ok, voy a tomar una decisión, ¿qué es lo que yo quiero realmente? ¿Quiero seguir viviendo una vida de desgracia, de miseria, o quiero vivir una vida llena de plenitud, de gozo, de paz, de amor? Entonces, no es fácil, es fácil decirlo. Va a ser un proceso. Sí, es un proceso, pero todo depende de una decisión. Parte de ahí, Exacto, parte parte de la decisión. Entonces, ahí es donde yo quiero que este día invitar a todas aquellas personas que están viendo el programa, que puedan tomar esa decisión, que puedan decir, ¿sabe qué? Yo ya me cansé de esta vida, porque no es una vida bonita, la verdad. Sí. Y vivir así es sin sabores, o sea, sin motivos, sin ningún gusto, ¿no? Uno no le es como comer sin sal, sin sabor, ¿verdad? Puede ser el sin mejor chile, plato, o ¿verdad? sin chile para los mexicanos, ¿verdad? Para todos aquellos que les gusta comer el chile. Entonces, tomemos esa decisión y digamos, Señor, la verdad que sí,
tiene razón, todo lo que los hermanos están diciendo es cierto. Y tomar esa decisión y decirle, Jesús, yo te invito que entres en mi corazón, que seas el dueño y Señor de mi vida, que puedas cambiar mi mentalidad, que pueda tener la mentalidad correcta. Una mente, Dame tu mente, Señor, la mente exacto, de la Cristo. mente de Cristo en nosotros. Eso es lo que debemos de tener, la mente de Cristo, para que nosotros seamos victoriosos, que podamos llegar a lograr nuestras metas y que Dios cumpla el propósito que Él tiene en nosotros. Porque por eso muchas veces Dios no cumple propósito, no porque Dios no sea todopoderoso, sino porque nosotros no lo permitimos. Y muestra de eso era el pueblo de Israel. No entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto. Solo entró la generación nueva donde pudo tener una mente diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros darle a Dios la oportunidad de entregarle nuestra mente, de entregarle nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque le decía usted, ahí están todos nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestras emociones y nuestro carácter a Dios, y decirle, Señor, ayúdame. No es fácil, pero contigo sé que todo es posible. Así es que los invitamos para el próximo programa. Vamos a estar hablando acerca de gente tóxica, que es un programa muy, muy bonito, que les va a ayudar mucho, y que el Señor me los bendiga, que tengan un día bendecido el día de hoy y todos los días de su vida. Bendiciones, cuídense mucho. Ok, muchas bendiciones. Que estén bien. Sana la sed, da vista a los ciegos, consuela al abatido.